Un gusto grande estar con ustedes, queridos hermanos, en este día, compartiendo este espacio virtual para estudiar juntos la palabra del Señor. Agradezco el privilegio que me dan de poder hacerlo. Quisiera considerar con ustedes un breve estudio en torno a la profecía de Ageo, un tema que lamentablemente no se estudia muy a menudo, pero que sin embargo contiene un mensaje tan actual como hace 2500 años para el creyente y para la iglesia de hoy. Permíteme hablarle primero algo sobre la importancia del estudio de la profecía. Los libros proféticos incluidos en el canon de las Escrituras son no solo palabra de Dios, inspirada, inerrante, autoritativa, como toda la palabra de Dios, sino también, como ella misma dice, útil para enseñar, para redarguir, es decir, para reprender, para corregir e instruir, para educar al creyente, en justicia, es decir, cómo vivir una vida de rectitud delante de Dios. Las profecías del Antiguo Testamento, escritas originalmente para el pueblo de Israel, fueron también escritas sin duda para nuestra enseñanza, para la iglesia del Señor, y todas ellas contienen un mensaje vital para nuestras vidas, y tan actual que no solo predice acontecimientos futuros, sino que además es una fuente de enseñanza personal para hoy. Es el mensaje que Dios ha dejado para hacernos ver sus propósitos, para hacernos ver sus demandas. Demandas de vivir vidas santas, rectas, comprometidas y ajustadas a su voluntad. El libro que vamos a considerar en este día, el de la profecía de Ageo, tiene ya, como decíamos, 2500 años de antigüedad. Pero como toda la Biblia, mantiene su vigencia sin pasar de moda, sin menguar en sus exigencias, ni tampoco en sus maravillosas promesas. Es uno de los llamados profetas menores, por la extensión de su escrito, nada más que por eso. Me gustó mucho una denominación que empleó nuestro querido hermano Mariano Laudonio en su estudio a Joel, que seguramente ustedes han disfrutado, donde él dice que sería mejor llamarles breves en vez de menores. Y efectivamente hace más justicia que el título común de profetas menores. Bueno, Ageo, salvo Abdías, es el más breve de los breves. El mensaje de Ageo, aunque dicho con el sentimiento a su pueblo de fraternal exhortación, es conciso, es directo, honesto, emocionante, valiente y obviamente cargado de espiritualidad práctica. Es un mensaje divino, dado a través de este instrumento que Dios levantó en aquel tiempo, pero que tiene vigencia para todos los tiempos, hoy más que nunca. Parece como si Ageo estuviera escribiendo a la iglesia de hoy, al creyente de hoy, a usted, a mí, a su iglesia, a mi iglesia. ¿Y esto por qué? Porque vivimos, espiritualmente hablando, una época muy parecida a la época de Ageo. El mensaje de Ageo es un mensaje que invita a la reflexión. Una de las frases que repite hasta 5 veces en esta breve profecía es esta frase: meditad bien sobre vuestros caminos, dice Dios. Otras palabras, reflexionen sobre su conducta. Aún otras, piensen seriamente sobre lo que están haciendo. Nos hace falta esta actitud hoy en día. Vivimos en un torbellino de actividad, de una vorágine que no invita a la quietud, a la reflexión, a una reflexión profunda, a revisar lo hecho, las conductas, lo que Ageo llama los caminos. Meditad sobre vuestros caminos. Esos caminos que vamos haciendo en nuestra andadura diaria. Pensar en las prioridades de la vida. Todo eso nos invita esta profecía de Ageo. Tal vez en esta época de cuarentena Dios nos invitó a reflexionar un poco y tal vez hemos podido entender, muchas veces estamos corriendo tras un arco iris, como dice la canción. Necesitamos oír la voz de otro profeta, en este caso se llama Jeremías, que predijo justamente la cautividad de 70 años previa a la profecía de Ageo. Justamente la profecía de Ageo concluía ese tiempo de cautiverio. Y Jeremías le exhortaba al pueblo diciendo este mensaje: paraos en los caminos, en vuestra vida, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él,
y hallaréis descanso para vuestra alma. No quisiera seguir leyendo lo que sigue diciendo Jeremías, porque el versículo siguiente, el 16 del capítulo 6 de Jeremías, dice así: ellos, el pueblo, dijeron, no andaremos. Deberíamos hacer un silencio reflexivo, una especie de, como leemos en los salmos, de Selah, un tiempo de meditación, de pensar. ¿No será nuestro caso también el de aquel pueblo? Fíjese que en el versículo 4 de Jeremías, el capítulo 16, dice así, capítulo 6, perdón, dice así, en un suspiro de honda preocupación, dice esto Jeremías: ay de nosotros, que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. En una forma tan poética pero tan directa, lo que quiere decir Jeremías es que el mundo vive efectivamente una época sombría, un ocaso moral, espiritual, y a veces, esas sombras de la noche del mundo parecería afectarnos también a los creyentes. Ahora, nosotros esperamos un día glorioso, pero entonces en medio de la penumbra de este mundo debemos reflexionar, y hay tiempo de reflexionar. Hagámoslo hoy por unos minutos, en el marco de la profecía de Ageo. En la Biblia hay 7 libros que están muy vinculados entre sí. 3 son históricos, 3 son proféticos y 1 es histórico-profético. Los 3 históricos son Esdras, Nehemías y Esther. Esdras trata de la reconstrucción del templo, Nehemías de la reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén, y Esther de la preservación milagrosa del pueblo de Israel en la época del imperio medo-persa, que duró aproximadamente unos 200 años, entre el 536 y el 333, cuando vinieron los griegos. 3 proféticos: Ageo, Zacarías, Malaquías. Son mensajes al pueblo de Israel, particularmente a las tribus del reino del sur, Judá y Benjamín, los judíos, llamados así, para reconstruir la moral y la espiritualidad que Dios demandó siempre a su pueblo. Y uno es histórico, un libro histórico-profético, y este es el libro de Daniel, cuya primera parte, la parte histórica, la segunda es la parte profética, habla de aquellos jóvenes que habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia, y especialmente la vida de Daniel durante el imperio babilónico y el imperio medo-persa, por lo menos parte de él. La época es el siglo VI antes de Cristo, la época de Ageo. Hacía 70 años que habían sido llevados por Nabucodonosor a Babilonia, esto entre el 587 y el 606 antes de Cristo, ahí comenzó el cautiverio. Ese rey, el primer emperador del período conocido como los tiempos de los gentiles, explicado así en el libro de Daniel, no solo llevó cautivos a gran parte del pueblo de Judá, y entre ellos, como decíamos, a jóvenes como Daniel y sus compañeros, lo más selecto del pueblo, sino que además también había saqueado y quemado el templo de Jerusalén, el templo edificado por Salomón. Jeremías, como dijimos, había profetizado no solamente el cautiverio, sino también el retorno después de 70 años. Así dice Jeremías 25:11, leo: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Y cuando sean cumplidos los 70 años, dice Jeremías inspirado por Dios, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Obviamente, así sucedió. En el año 539 antes de Cristo, Ciro, el persa, derrotó a Babilonia y al año siguiente, en el año 538, promulgó el edicto de que todos los extranjeros llevados a Babilonia en cautiverio podían regresar a sus tierras. Ciro fue un hombre muy interesante, porque Dios le preparó para que permitiera volver al pueblo después de los 70 años de cautividad. Isaías, 200 años antes, lo había profetizado por su mismo nombre. Dice la palabra de Dios en 44:8 de Isaías: Ciro, dice Dios, es mi pastor,
y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada, y al templo, serás fundado. En 45:1 dice, así dice Jehová a su ungido. Fíjese la palabra que utiliza. A Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Pasaron los 70 años y unos 50.000 judíos, entre ciudadanos y esclavos, retornaron a la tierra a través de un desierto pedregoso, peligroso. Tal vez se refiere solamente a los varones, era la costumbre en aquel momento. Así que si agregáramos mujeres y niños, tendríamos que multiplicar por tal vez 3 o 4 esa cantidad de gente que volvió de la cautividad a Israel, a Judá en este caso. Lo primero que encararon fue la reconstrucción del templo en Jerusalén, que había sido, como dijimos, derribado por Nabucodonosor. Primeramente, el altar. El comienzo fue correcto. Antes de nada, restaurar el aspecto espiritual. El regreso y la tarea fue dirigida por mano de dos grandes líderes del pueblo. Uno, Zorobabel, el gobernador, al que también en Esdras 1:8 se le llama Sesbazar, probablemente el nombre que le cambiaron en Babilonia. Un príncipe del pueblo, de descendencia de David, y fíjese, un antecesor de Jesús. Uno lo puede mirar en la genealogía del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 1. El otro, un destacado líder espiritual, fue el sacerdote Josué. En hebreo, el mismo nombre de Jesús, que significa Salvador. Probablemente el hijo de otro sacerdote llamado Josuá, que fue llevado en cautiverio a Babilonia 70 años antes. Ellos dos, encabezando al pueblo, fueron los encargados de levantar las ruinas del templo de Dios destruido. Hay un versículo en Lamentaciones de Jeremías que nos muestra cómo ellos vieron la ciudad y el templo cuando llegaron a Jerusalén. Fíjese lo que dice, 4:1 de Lamentaciones. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Qué tristeza ver el templo así, el lugar de la morada de Dios, el lugar de la reunión, de la comunión del pueblo, el lugar de la adoración, del sacrificio, verlo así, destruido. Así que necesitaban reconstruirlo, y esa tarea les llevó 20 años. Claro, el comienzo fue lleno de entusiasmo, aunque los mayores, con la nostalgia de haber conocido el gran templo de Salomón, ahora destruido, lloraban. Los jóvenes estaban felices de poder reconstruirlo, aunque era un templo finalmente mucho más modesto que, por supuesto, que el de Salomón. Pero los ancianos lloraban nostálgicamente. Déjeme reflexionar en esto. Siempre hay tendencia de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, que hay siervos de Dios que son insustituibles. Es cierto, con mucho respeto, consideración, gratitud, los recordamos. Pero mira lo que dice un eximio expositor de la palabra llamado Frederick Tadford. Algo muy interesante. Dice, no faltan hoy en día los que con egoísmo desalientan a los que sirven con ardor y entusiasmo, machacando sobre la gloria del pasado. Hacemos bien en estar preocupados por la evidente decadencia del presente. Pero eso debe actuar como un desafío para levantarnos y trabajar, y no para entregarnos a una lamentación lacrimosa. Nuestro Maestro aún es supremo, y su obra continúa. Es verdad. Es cierto que se aprecia en los últimos tiempos una lasitud, una liviandad, una superficialidad en el compromiso de la obra de Dios, en el estudio y la exposición de la palabra, en la oración, en la evangelización.
Es cierto que Dios levantó en el pasado hombres grandes entre su pueblo, también es cierto. Pero no podemos decir que Dios no lo puede hacer o que no lo hace en el presente. Nuestro maestro, me encanta esa frase de Tadford, nuestro maestro aún es supremo y su obra continúa. Continúa en usted y en mí, en su iglesia y en la mía, en el pueblo de Dios del presente. Y Dios siempre tendrá hombres y mujeres fieles que sean capacitados con su poder para continuarla con entusiasmo y con fidelidad. Vuelvo a nuestro tema en Ageo. Habiendo levantado el altar del sacrificio y echado los cimientos del nuevo templo, los enemigos de Israel, particularmente los samaritanos, enemigos históricos, porque eran mezcla de israelitas y de asirios, comenzaron con la oposición. Primero, pretendiendo mezclarse con los judíos, y ante la negativa de ellos, apelaron a tácticas verdaderamente terroristas, acusando a los judíos de sedición con el fin de detener la construcción de aquel templo. Al fin lograron que el rey Artajerjes decretara la suspensión, no del templo, de la reconstrucción de la ciudad de Jerusalén. Pero aunque finalmente ese decreto nunca fue promulgado, los judíos, preocupados más por sus intereses personales que por la casa de Dios, suspendieron la obra por 15 largos años, demostrando la depresión y la apatía espiritual que había ganado sus corazones. Finalmente, ya en el trono Darío Istapes, así se le conoce, mencionado en Ageo 1:1, y animados por los mensajes de justamente este profeta Ageo y Zacarías, y en medio de un verdadero avivamiento espiritual, se reanudó la tarea del templo que concluyó en el año 515 a.C. La edificación de un modesto templo, es cierto, que luego siglos después sería mejorado por aquel rey edomita que se llamó Herodes el Grande, como prenda de buena relación con los judíos. Así que los mensajes de Ageo fueron el acicate que usó Dios para que el pueblo abriera sus ojos, para que viera su condición, para que se dispusiera nuevamente a servir al Señor en la reconstrucción del templo. Fíjese que en 24 días el panorama cambió. El primer mensaje fue dado el primer día del mes sexto, Ageo 1:1. Y el día 24 de ese mismo mes, dice la Biblia, fueron despertados a trabajar en la obra de Dios. Versículos 14 y 15 del capítulo 1. En el siguiente mensaje lo vamos a mirar bien. Una tremenda transformación. Un retorno a las prioridades. Un avivamiento genuino y general para todo el pueblo. El desánimo fue cambiado en acción. La apatía en entusiasmo. Y todo por un llamado a la realidad de este gran siervo de Dios llamado Ageo. El profeta va a pronunciar 4 mensajes que se presentan en los 2 capítulos de su corto libro, de su corta profecía. El primer mensaje en el capítulo 1 y los 3 siguientes en el capítulo 2, breves mensajes, contundentes, precisos, llenos de ardor espiritual. Cada uno de esos mensajes comienza, y es muy fácil distinguirlos, con una frase: vino palabra de Jehová. Por supuesto, una revelación de Dios directa a ese profeta. El primer mensaje, el capítulo 1, versículos 1 al 15, es un llamado a la reconstrucción. El segundo mensaje, capítulo 2, versículos 1 al 9, un llamado a la firmeza. Capítulo 3, tercer mensaje, el capítulo 2, versículo 10 al 19, un llamado a la santidad. Y el cuarto mensaje, capítulo 2, versículos 20 al 23, un llamado a la confianza. Yo le voy a pedir, querido hermano, que tenga a mano su Biblia, para leer juntos en el próximo bloque el texto de esta breve pero preciosa profecía.
Nos vemos en el próximo bloque, pues. Que el Señor nos bendiga.